Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora a la que escuchen este podcast. Mi nombre es Manuel y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la nacionalidad y cómo es que esta es tratada en el caso mexicano. Todo esto de acuerdo con principios del derecho internacional privado. Pues bien, antes de hablar de lleno sobre lo que es la nacionalidad, es relevante analizar el origen del término, el cual viene de nación. ¿Pero qué es una nación? Pues se puede definir como la voluntad de un grupo de permanecer unidos, así como de desarrollar juntos un proyecto de vida social que irán construyendo de acuerdo con las épocas y las circunstancias, generando pues una suerte de conciencia nacional que permita la trascendencia de la misma. No se debe de confundir el término nación con el de Estado, ya que estos son diferentes y aunque muchas veces están estrechamente relacionados. La diferencia principal entre estos dos términos está en su conformación. Mientras que para la nación tiene que pasar por un proceso histórico, cultural y social para conformarse y es de reconocimiento fáctico, el Estado es la manifestación de un acuerdo de voluntades y cesión de derechos para la generación de un gobierno que permita el correcto funcionamiento de la sociedad a la que dirige y su naturaleza es jurídica. La relación entre ambos términos es precisamente que una nación puede devenir en un Estado si así lo quieren los involucrados, pero también pueden existir casos de estados que abarquen más de una nación, ya sea por voluntad propia o por imposición de otro estado. Hecha esta aclaración y continuando con la palabra nacionalidad, pues esta tiene el origen de su término en la nación, pero en el derecho internacional privado esto más bien termina siendo determinado y regulado por el Estado. Se puede precisar a la nacionalidad como la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado. Esta se elige de acuerdo con la que tiene mayor contacto en el territorio sobre el que se está ejerciendo el poder, generando así un vínculo jurídico entre el individuo y el Estado. El reconocimiento de una mayor población en una nación es lo que determina la nacionalidad que se otorga, pudiendo llegar a invisibilizar a algunos otros sectores, pero pues esto es tema para otra ocasión. En el caso de la nacionalidad mexicana, esta fue desarrollada a partir de la independencia de México, del Reino Español, poniendo como ejemplo la utilización del término de una nacionalidad americana en Los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, lo cual, tras varios años y reformulaciones jurídicas del Estado mexicano, terminó materializándose en la Constitución de 1824 ya como la nacionalidad mexicana y afianzándose en la Constitución de 1857. Cada estado define los supuestos a través de los cuales un individuo obtendrá la nacionalidad de su país, aunque la mayoría están regidos por dos principales supuestos que terminan dividiéndose. Estos son por nacimiento y por naturalización, que en el caso de México se encuentran estipulados en el artículo 30 constitucional. Por nacimiento se habla de dos casos. El primero habla de que se adquiere la nacionalidad mexicana si el individuo nació en territorio considerado como mexicano. Esto incluye islas, aeronaves y embarcaciones, sin importar la nacionalidad de los padres. Mientras que en el segundo caso se toma en cuenta que el individuo nació fuera de territorio mexicano, pero uno o ambos padres cuentan con la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización. Mientras tanto, en el caso de adquisición de nacionalidad por naturalización, existen tres supuestos que tienen como premisa principal la de que es solicitada u otorgada a personas extranjeras, siendo estas por vía ordinaria, por vía automática y por vía especial. En la primera es aquellos extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización, según el procedimiento previsto en el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, que básicamente es hacer una solicitud, tomar protesta, probar que se habla español y que se conoce la historia del país y por último haber residido en territorio nacional por lo menos los 5 años anteriores a la solicitud. En el caso de la vía automática, son los descendientes hasta segundo grado que estén sujetos a la patria potestad de personas que adquieran la nacionalidad mexicana y de los menores extranjeros adoptados por mexicanos. Por último, por la vía especial, son 5 casos que se ven en esta situación. Primero, por el matrimonio de una extranjera o extranjero con una mexicana o mexicano. En este caso se otorga al cónyuge. El segundo, por la descendencia en línea recta de mexicanos. El tercero son los padres de hijos que obtuvieran la nacionalidad mexicana por nacimiento en territorio mexicano, pero siendo ellos extranjeros. El cuarto son las personas provenientes de un país latinoamericano o de la península ibérica.
Y el quinto y último, a las personas que hayan desarrollado obras notables o destacadas en materia científica, técnica, cultural, artística, deportiva o empresarial en beneficio de México. Todo lo que he mencionado parece que se obtiene de manera inmediata, pero la realidad es que tiene que ser avalado por el Estado. En el caso de la naturalización, se tiene la nacionalidad mexicana un día después de obtener la carta de naturalización. En el caso de nacimiento, se obtiene al tener un documento probatorio ante el Estado. En el caso del nacimiento en territorio mexicano, este es el acta de nacimiento mexicana. Y en el caso de nacimiento fuera de territorio mexicano, se debe de demostrar con algún documento que uno o ambos padres es mexicano. La obtención de una nacionalidad tiene efectos jurídicos en el individuo que la aporta. Primeramente, la nacionalidad es personal. Y segundo, se gozarán de todos los derechos y deberes que establezca el Estado otorgante, aunque muchas veces se tienen restricciones en cuanto a trabajos en ámbitos del gobierno y del sector militar. También se tiene que mencionar los casos en que la nacionalidad se puede perder, pero antes que nada se debe de decir que el tener una nacionalidad es un derecho universal que no se puede revocar, por lo que el caso de los llamados apátridas, más allá de no tener nacionalidad que en realidad sí la tienen, no se les reconoce por el Estado, violentando así sus derechos. La nacionalidad que no se pierde es la de nacimiento. Sin embargo, por lo menos en el caso mexicano, sí se puede perder la nacionalidad por naturalización, y esto está establecido en el artículo 37 de la Constitución mexicana, estipulando 4 casos, los cuales son la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. Esto antes afectaba a los mexicanos por nacimiento, pero ya no, ya que con la reforma constitucional del 23 de enero de 1998 se establece que la obtención de otra nacionalidad no resultará en la pérdida de la mexicana, haciendo posible la doble nacionalidad. El segundo de los casos es hacerse pasar por cualquier instrumento público como extranjero. El tercero, también el aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. Y por último, residir durante 5 años continuos en el extranjero. Ya para ir cerrando un poco el tema, existe algo que se denomina derecho de opción. Esto se refiere al derecho que tiene una persona a quien 2 o más estados le atribuyen su nacionalidad para que, a su mayoría de edad, pueda decidir si se queda con la nacionalidad mexicana y renuncia a la nacionalidad extranjera y viceversa. Este derecho puede no utilizarse a menos que así lo requiera alguno de los estados involucrados. Como conclusión, puedo decir que la nacionalidad de personas físicas es algo muy complejo. Por lo mismo decidí no hablar de la nacionalidad de personas morales, y esto más que nada para que no quedara aún más confuso. Hay diferentes concepciones de la nacionalidad alrededor del mundo, y en cada estado contemplan diferentes situaciones para su obtención y o su pérdida, aunque deben de ir con relación a las convenciones internacionales del derecho internacional privado. Y pues sin nada más que decir, me despido esperando que hayan comprendido un poco más este tema, y si no es así, háganlo saber en la sección de los comentarios. Un gusto hablarles, hasta luego.